Saludos a todos y todas, mi nombre es Randy Rosis y sean bienvenidos y bienvenidas a su canal de matemáticas Tecnomat. Saludos a todos y todas. En este ejercicio 1 de la sección 7.2 nos piden que trace la función dada y encuentre su transformada de Fourier y ve si la función, si la transformada de Fourier tiene un valor real, que lo grafique, o de lo contrario se debe trazar la transformada de Fourier. Vamos entonces a iniciar trazando la función. Acá vamos a utilizar el programa GeoGebra. Vamos a pasar al programa. Aquí nos encontramos dentro del programa GeoGebra. Vamos a escribir entonces la función que teníamos. Tenemos la función. Para eso vamos a escribir si. Vamos a elegir si condición entonces. Escribimos la primera condición que nos decía lo siguiente, que era menos 1 menor que x menor que 0. Y en ese caso entonces teníamos que valía menos 1 la función. Es decir, debemos escribir menos 1 ahí. Luego colocamos coma. Escribimos nuevamente si condición entonces. Escribimos la condición que decía en la segunda parte de la función a trozos que era de 0 a 1, es decir, 0 menor que x menor que 1. Vamos a ver para que se observe mejor acá. Acá está mal escrita. 0 menor que x menor que 1. Ahora sí. Y en ese caso entonces la función, como vimos, valía 1. Vamos entonces a ver qué nos arroja la gráfica. Ahí observamos la gráfica de esa función a trozos que era que teníamos. Como observamos, podemos acercarla y observamos la función tal como nos dice acá, que es menos 1 cuando es de menos 1 a 0 y es 1 cuando es de 0 a 1. Ahí observamos la gráfica para esa función. Para realizar este ejercicio vamos a ver entonces la definición de la transformada de Fourier. Esta es la definición que tenemos para la transformada de Fourier y vamos a proceder a sustituir f de x acá, donde nos indica. Entonces nos queda f de omega igual a 1 sobre raíz de 2pi por la integral, entonces, que en este caso, como observamos, es menos 1 cuando va desde menos 1 hasta 0. Es decir, el intervalo de integración en ese caso es de menos 1 a 0. Y nos queda entonces este término, la exponencial e a la menos i omega x diferencial de x. Entonces vamos a sumar la integral que va ahora desde 0 hasta 1 y observamos que vale 1. La función vale 1 de 0 a 1. La función vale 1 multiplicado por e a la menos i omega x diferencial de x. Por la identidad de Euler vamos a expresar esto en función de senos y cosenos. Entonces nos va a quedar que f de omega, es decir, la transformada de Fourier, nos queda 1 sobre la raíz de 2pi por la integral que va desde menos 1 hasta 0. Acá tenemos menos 1, vamos a expresar como menos solamente. Y esto entonces nos queda como el coseno de omega x menos i por el seno de omega x. Eso es la identidad de Euler, diferencial de x. Acá lo mismo,
la integral de 0 a 1 de el coseno de omega x menos i por el seno de omega x diferencial de x. Sacando factor común, 1 sobre omega, nos queda que eso es igual entonces a lo siguiente. 1 sobre omega por la raíz de 2pi. Y evaluando entonces nos queda que esto es el seno de 0, que es 0, y el coseno de 0, que es 1. Nos queda menos i en el límite superior. En el límite inferior, como tenemos un menos, por este menos se hace más y por este menos también lo hace más. Al evaluar el menos 1 acá nos queda el seno de menos omega. Por lo tanto, como es una función impar, nos queda menos el seno de omega. Y acá evaluando nos queda el coseno de menos omega, y como es una función par, nos queda el coseno de omega multiplicado por i acá. Entonces, evaluando acá en el límite superior nos queda más el seno de omega, y acá nos queda más i por el coseno de omega. Luego, evaluando en el límite inferior, esto es 0 y el coseno de 0 es 1. Como estamos en el límite inferior, nos queda menos i. Nos va a quedar que f de omega es igual a 1 sobre omega por la raíz de 2pi. Acá observamos que estos términos se pueden cancelar. Sumamos estas i, nos queda menos 2i. Y sumamos estos dos términos del coseno, nos queda más 2i por el coseno de omega. Como la transformada de Fourier depende de omega acá, entonces vamos a proceder a introducir este omega acá dentro en la expresión. Nos va a quedar que f de omega va a ser igual a lo siguiente. Sacamos factor común 2i, nos queda 2i fuera, sobre la raíz de 2pi multiplicado por el coseno de omega pasándolo delante, menos 1 sobre omega. Ahí tenemos la solución al ejercicio que nos pedía. La parte B del ejercicio nos pedía trazar o graficar dependiendo si nos daba un valor real o complejo. La transformada de Fourier, como vimos, era una función compleja. Nos va a quedar entonces que la función era 2i sobre la raíz cuadrada de 2pi. Raíz cuadrada de 2pi, le escribimos acá, multiplicado entonces por el coseno, lo buscamos acá, el coseno de omega sobre omega, que era la función que teníamos. En el numerador acá teníamos un menos 1. Acá entonces vamos a acercar para ver un poco más cerca. Acá la tenemos. Podemos entonces mostrar el rastro para cuando lo movamos podamos verla. Si nos movemos, observamos el rastro que hace. Nos movemos a la izquierda y a la derecha. Ahí observamos cómo se comporta. Bien, ahora vamos con el ejercicio 36, que observamos que tiene parte A y B. Y nos dice que con el teorema 5 debemos calcular la transformada de Fourier de la función dada. Vamos a ver lo que nos dice el teorema 5. Este es el teorema 5 que nos permite calcular la transformada de Fourier de una función gaussiana. Y vamos a iniciar con la parte A del ejercicio que nos dice que f de x es igual a e a la menos 1 medio de x al cuadrado más 2. A su vez, eso es igual a e al cuadrado por e a la menos 1 medio de x al cuadrado. Vamos a proceder a aplicar el teorema. La transformada de Fourier de una función gaussiana, esta que tenemos acá, que es e al cuadrado por e a la menos 1 medio de x al cuadrado. Entonces,
eso va a ser igual a lo siguiente. Observamos que tenemos un término que es constante acá, eso es e al cuadrado. Y lo único que debemos identificar acá es el valor de a para sustituirlo en esta fórmula que tenemos. Recordemos acá que el teorema nos dice que eso depende de omega. Entonces vamos a tener que eso es e al cuadrado sobre la raíz de 2 multiplicado por a. Pero ¿quién es a en este caso? A vale 1/2. Debemos multiplicarlo por 1/2. Eso por e a la menos omega al cuadrado sobre 4 por el valor de a, que es 1/2. Por lo tanto, eso nos va a quedar igual a lo siguiente. Eso va a ser e al cuadrado. Debajo nos queda 2 entre 2 se cancela. Nos queda la raíz de 1, que es 1, y no lo marcamos. Acá nos queda entonces por e a la menos omega al cuadrado, 4 entre 2 a 2. Y eso también podemos expresarlo como e a la menos omega al cuadrado sobre 2 más 2. Esa es la transformada de Fourier de esta función gaussiana. La parte B del ejercicio nos dice que f de x es igual a e a la menos 2x al cuadrado más 2x. Debemos hacer que esa expresión se parezca a esta, es decir, que sea muy similar. Entonces, para esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a completar cuadrado acá y nos va a quedar que eso va a ser 2x al cuadrado. Vamos a sacar factor común el menos para obtenerlo de esta forma. Y por lo tanto, al sacar factor común menos, debemos expresar acá el 2x como menos, para que al multiplicarse nuevamente quedaría más. Entonces nos queda 2x. Y ahora vamos a sacar factor común el 2. Nos queda x al cuadrado menos x. Vamos entonces a sumar un cuarto y a restar un cuarto. Es decir, estamos sumando 0. Ahora observamos que acá hay un trinomio cuadrado perfecto. Y entonces podemos factorizarlo como 2 por x menos 1/2 al cuadrado. Este 2 multiplica al 1/4 también y nos queda menos 1/2. Ahora podemos entonces expresar esta función como e elevado a la menos 2 multiplicado por x menos 1/2 elevado al cuadrado menos 1/2. F de x es igual entonces a lo siguiente. Acá podemos hacer un cambio de variable si queremos expresarla de esta forma, pero sabemos que esa es una función gaussiana ahí, porque es como que hagamos un cambio de variable si estuviéramos integrando. Entonces podemos hacer que ese término sea z, por ejemplo, decir que z es igual a x menos 1/2. Por lo tanto, podemos decir que eso va a ser igual a e a la menos 2z al cuadrado. Eso se puede. Entonces, acá tenemos e a la menos 1/2. También eso se puede expresar como 1 sobre la raíz de e, la raíz cuadrada, multiplicado por e a la menos 2z al cuadrado. Entonces, si realizamos la transformada de Fourier a esa función, 1 sobre la raíz cuadrada de e por e a la menos 2z al cuadrado, nos va a quedar
que debemos utilizar esta fórmula. El valor de A acá observamos que es 2 y tenemos un término constante 1 sobre la raíz de E multiplicado entonces por 1 sobre la raíz de 2 por A, es decir, la raíz cuadrada. 2 por 2 multiplicado por E a la menos omega al cuadrado sobre 4 por 2, que es el valor de A. Eso nos va a quedar entonces que es igual a 1 sobre la raíz de E. 2 por 2, 4, y la raíz de 4 es 2. Nos queda 1 sobre 2 raíz de E por E a la menos omega al cuadrado sobre 2, sobre 8, perdón. Ahí tenemos entonces el resultado para la parte B del ejercicio.